Cuando hoy pronunciamos el nombre de Madrid, pensamos en una capital vibrante, corazón político y cultural de España, una ciudad de grandes avenidas, museos universales y vida incesante. Pero durante siglos, Madrid no fue más que un asentamiento discreto, una fortaleza levantada en un territorio de frontera. Para comprender la grandeza actual de Madrid, debemos retroceder más de 1000 años a un paisaje muy distinto al que conocemos hoy. Antes de ser ciudad, el territorio donde hoy se alza Madrid era una meseta abierta, surcada por pequeños cursos de agua y rodeada de colinas suaves. El río Manzanares no era entonces un símbolo urbano, sino un modesto cauce que alimentaba huertas y proporcionaba agua a pequeños núcleos rurales. No existían palacios ni plazas monumentales. El horizonte estaba dominado por campos, bosques bajos y caminos de tierra. Los primeros indicios de asentamiento organizado se remontan a la época musulmana, en el siglo IX. Fue entonces cuando el emir Muhammad I ordenó construir una fortaleza estratégica en este enclave. La llamaron Mairit. No era una gran ciudad, sino un puesto defensivo destinado a proteger Toledo frente a los reinos cristianos del norte. Mairit estaba rodeada por murallas de piedra y tierra, y en su interior vivía una pequeña comunidad dedicada a la agricultura, la artesanía y la defensa. La vida en aquel Mairit era austera. Las casas eran sencillas, construidas con materiales locales. Las calles, estrechas y sin pavimentar, serpenteaban entre viviendas bajas. Desde la fortaleza se vigilaban los caminos y el valle. La población era reducida y su importancia limitada. Sin embargo, su posición geográfica la convertía en un punto estratégico clave. En el año 1085, el rey Alfonso VI conquistó la ciudad para la corona de Castilla. Con la reconquista, Mairit pasó a llamarse Madrid. Aunque cambió de manos, siguió siendo una villa modesta durante varios siglos. No era comparable con ciudades como Toledo o Sevilla. Madrid era, en esencia, un lugar de tránsito, una villa con mercado local y cierta actividad agrícola. Durante la Edad Media cristiana, la ciudad comenzó a crecer lentamente. Se ampliaron las murallas y se organizaron barrios en torno a iglesias y plazas. La vida giraba en torno a la fe, al comercio local y a la administración castellana. Las calles seguían siendo irregulares y estrechas, y la iluminación nocturna era prácticamente inexistente. La mayoría de los habitantes vivían en condiciones sencillas, dedicados a oficios artesanales o labores del campo. El gran giro histórico ocurrió en 1561. El rey Felipe II tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de Madrid. Trasladó la corte desde Toledo y estableció la capital del reino en esta villa aparentemente discreta. No fue una elección basada en la belleza o en la riqueza. Fue una decisión estratégica. Madrid estaba en el centro geográfico de la península, lejos de influencias regionales fuertes y relativamente fácil de controlar políticamente. De repente, aquella villa tranquila comenzó a transformarse. La llegada de la corte implicó la presencia de nobles, funcionarios, soldados, artistas y comerciantes. Madrid dejó de ser una localidad secundaria para convertirse en el corazón del poder de la monarquía hispánica. La ciudad creció de manera acelerada y desordenada. Se construyeron palacios, conventos y edificios administrativos. El antiguo Alcázar Real se convirtió en residencia oficial. Las calles se llenaron de carruajes, criados y comerciantes. Pero el crecimiento no fue planificado. Muchas viviendas se levantaron de forma improvisada para alojar a la creciente población. El Madrid de los siglos XVI y XVII era una ciudad de contrastes. Por un lado, el esplendor de la corte y la riqueza traída de América. Por otro, pobreza, hacinamiento y epidemias. Las calles eran estrechas, a menudo embarradas, y los olores intensos formaban parte del paisaje urbano. No existía un sistema moderno de alcantarillado. Sin embargo, también era un centro cultural vibrante. En sus teatros y corrales de comedias floreció el siglo de oro español, con autores como Lope de Vega y Calderón de la Barca. En el siglo XVIII, con la llegada de la dinastía borbónica tras la Guerra de Sucesión, Madrid experimentó una etapa de reformas y modernización. El antiguo Alcázar
destruido por un incendio en 1734, fue sustituido por el imponente Palacio Real de Madrid, símbolo del nuevo poder monárquico. Se trazaron paseos amplios y se impulsó la iluminación pública. Durante el reinado de Carlos III, considerado uno de los grandes reformadores, Madrid comenzó a adquirir una fisonomía más ordenada y monumental. Se mejoraron calles, se construyeron fuentes emblemáticas y se fomentó la limpieza urbana. La ciudad empezó a parecerse más a una capital europea moderna. El siglo XIX trajo convulsiones políticas, invasiones napoleónicas y guerras civiles. Madrid fue escenario de levantamientos, como el famoso 2 de mayo de 1808. La ciudad sufrió ocupación y violencia, pero también se consolidó como centro político indiscutible. Con la revolución industrial, Madrid creció demográficamente. Se derribaron murallas antiguas y se planificaron ensanches urbanos. Aparecieron nuevas estaciones de tren, barrios obreros y grandes avenidas. La ciudad dejó atrás definitivamente su carácter medieval. El siglo XX marcó profundamente a Madrid. Durante la Guerra Civil Española, fue símbolo de resistencia republicana y sufrió intensos bombardeos. La posguerra dejó cicatrices profundas. Bajo la dictadura de Franco, Madrid se convirtió en centro administrativo del régimen y continuó expandiéndose, atrayendo migrantes de toda España. En la segunda mitad del siglo XX, la ciudad se modernizó aceleradamente. Se construyeron autopistas, rascacielos y barrios residenciales. Con la transición democrática y la entrada de España en la Unión Europea, Madrid consolidó su papel como capital moderna, abierta y dinámica. Hoy, Madrid es una metrópoli global, sede de instituciones políticas, financieras y culturales, hogar de museos como el Museo del Prado, que custodia obras maestras universales, ciudad de plazas icónicas como la Puerta del Sol, donde confluyen historia y vida cotidiana. Pero bajo sus avenidas modernas aún late el eco de Mayrit, la pequeña fortaleza musulmana que defendía una frontera incierta. Madrid no nació como capital imperial, se convirtió en ella por decisión política y evolución histórica. Su grandeza no fue inmediata, sino construida siglo tras siglo. De asentamiento defensivo a capital de un imperio, de villa medieval a metrópoli contemporánea, Madrid es el resultado de capas superpuestas de historia. Cada barrio, cada plaza y cada edificio conserva fragmentos de ese largo viaje. Así nació, creció y se transformó Madrid. No como una ciudad predestinada a la grandeza, sino como un territorio que supo adaptarse al poder, a la guerra, a la cultura y al paso del tiempo. Y en sus calles actuales, entre luces modernas y memoria antigua, aún puede sentirse la presencia de todas las eras que la construyeron. Y así, entre murallas musulmanas, palacios reales, guerras, revoluciones y transformaciones modernas, Madrid dejó de ser una fortaleza discreta llamada Mayrit para convertirse en el corazón de una nación. Una ciudad que no nació poderosa, pero que aprendió a serlo. Madrid no fue construida en un solo siglo, ni bajo un solo reino. Fue moldeada por decisiones políticas, por conflictos, por arte, por fe, por resistencia y por ambición. Cada época dejó una huella, cada generación añadió una capa más a su identidad. Hoy, cuando caminamos por sus avenidas iluminadas, cuando escuchamos el murmullo constante en la Puerta del Sol o contemplamos la majestuosidad del Palacio Real, estamos recorriendo siglos de historia comprimidos en un mismo espacio. Porque las ciudades no son solo edificios, son memoria, son poder, son legado. Madrid es la prueba de que el tiempo no destruye, transforma, y esta es solo una de las muchas historias que el mundo guarda entre sus muros. Si te apasiona descubrir cómo nacieron las grandes ciudades, cómo se alzaron los imperios y cómo el pasado sigue definiendo nuestro presente, este es tu lugar. Bienvenido a Atlas de las Eras. Aquí no solo contamos historia, la recorremos. Suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje a través del tiempo, porque aún quedan muchas eras por explorar.